Iniciaremos con lo que es el acero. El acero es un material indispensable en nuestro día a día, ya que se trata de un material que se encuentra en casi todos los elementos que manejamos y visualizamos en nuestro entorno, desde automóviles hasta las latas de comida, incluso cuando pasamos por edificios o entramos en almacenes. El acero es un metal que se obtiene mediante la aleación, que es una mezcla de uno o más elementos, que en este caso es de hierro y carbono, siempre que el porcentaje de carbono varíe entre el 0.035 y el 2.14%. A menudo suelen incluirse en la aleación otros materiales como el cromo, que nos ayuda a mejorar la presentación, el níquel para cubrir la chapa o el manganeso, que nos ayuda para protegerlo de la oxidación. Todo esto con el fin de brindar al material ciertas propiedades en especial, y todos estos son llamados aceros aliados. Continuamos con el hierro. Vamos a hablar sobre su extracción, ya que recordemos que es uno de los dos elementos con el cual se elabora el acero. La explotación del mineral se realiza con el método de minado a cielo abierto. Para desprender el mineral es necesario primeramente barrenar en los puntos seleccionados para colocar los explosivos y posteriormente realizar el tumbe por medio de voladuras. El rezagado se efectúa por medio de tascados. El llenado de camiones se hace por medio de palas mecánicas y los camiones transportan el mineral a la planta de trituración en donde a roca obtenida se tritura completamente para poder extraer de ella el material que contiene el metal. Y del lado derecho podemos ver dos imágenes, en donde la primera nos enseña el cómo se mira una mina de cielo abierto. Incluso podemos ver cómo esta tiene como escalones, esto debido a los explosivos que utilizan para realizar el tumbe, o sí, para poder barrer o tumbar ciertas zonas en donde creen que está el material que obtiene el mineral o el metal. Y la segunda imagen es una imagen del cómo es que se ve el hierro, ¿no? Continuamos. Dice, para obtener el hierro de la minería, tanto si se trata de una mina subterránea o de una mina a cielo abierto, el primer paso será hacer explotar la roca, por ejemplo usando dinamita. El segundo, el material que se ha soltado gracias a la explosión se carga en camiones. Todos los pasos que siguen tienen como objetivo reparar la parte del mineral que tiene hierro, que es la mena, de la tierra y rocas otras impurezas, que es la ganga. Para ello debemos realizar las siguientes operaciones. Una vez realizado el primer y el segundo paso, el primer paso siendo realizar la explosión con dinamita, y el segundo paso es cargar todo lo que se soltó en los camiones. Y después de esto se realiza el tercer paso, que nos dice que todos los camiones se hacen pasar por arcos detectores de metal, y de esta forma descartamos aquellos que no tienen metal, los cuales directamente son eliminados. Una vez que los camiones ya estén cargados, estos mismos, por medio de, aquí nos dice que unos detectores de metal, separan o atraen todas las piedras que contengan este metal, y las que se quedan abajo o sueltas, por así decirlo, las eliminan. Después de esto, los camiones que tienen metal son llevados a la planta de tratamiento, en los que se realizan los siguientes pasos, que sería: primero se trituran las rocas para facilitar la separación de la mena y la ganga. Recordemos que en la ganga es todo lo que nos sirve, todo esto que no tiene el metal, y la mena vendría siendo el metal. Finalmente, se puede eliminar parte de las impurezas mediante imanes o mediante flotación. Se aprovecha que el hierro pesa
más que las rocas, o pueden emplearse detergentes que se pegan al hierro y lo hacen flotar. Todo esto para eliminar las impurezas y tener una pureza más productiva o eficiente de este metal. Son todos estos pasos con los que se puede conseguir el hierro con una pureza aproximadamente del 70%, que es lo que yo les mencionaba, que este proceso se realiza para eliminar las impurezas y poder tener un hierro con una pureza muchísimo más alta, en este caso el 70%. Y continuamos la extracción del carbono, que hablaremos también de este elemento porque es uno de los dos que forman parte de esta aleación con la cual se obtiene el acero. Entonces hablaremos de ella, la cual nos dice que se lleva a cabo con dos tipos de minas, que es la subterránea y la de cielo abierto. Hasta el siglo XIX, la minería del carbón era extremadamente difícil y la mayoría de las minas por aquella época eran subterráneas y se excavaban largos túneles por los que los mineros extraían las rocas que se traían a la superficie mediante cintas transportadoras o carritos. Según los mineros, iban picando las rocas con palas y se drenaba el agua de los túneles mediante caballos, cadenas o cubos. Después de esto se limpiaba con agua mezclada con partículas de magnetita y la mezcla provocaba que los elementos se separaran de forma natural. Y aquí tenemos una imagen de cómo luce el carbono y la segunda imagen es del cómo lo podemos encontrar en la tabla periódica. Continuamos con la extracción del carbono, pero ahora enfocándonos en la extracción subterránea. Existen dos métodos principales dentro de la extracción subterránea, que es la extracción mediante pilares y la extracción mediante portajos largos. En la extracción mediante pilares, los depósitos de carbón se extraen cuando una red de salas en la venta de carbón y dejando pilares de carbón para sujetar el techo de la mina. Estos pilares pueden suponer hasta el 40% del total del carbón de la veta, aunque este carbón puede, en algunas ocasiones, extraerse de una etapa posterior. Todo esto se consigue mediante lo que se conoce como trabajo explotado de retirada, en el que el carbón se extrae de los pilares al retirarse de trabajadores. En ese momento se permite que el techo caiga y se abandona la explotación. La extracción por los tajos largos supone la extracción completa del carbón de una sección de la veta o cara utilizando rafadoras cargadoras mecánicas. Del lado derecho podemos ver una imagen en donde se nos explica de una manera un poco más animada el cómo es que se maneja o se ve una extracción subterránea de carbono, en donde podemos ver que en el último túnel, por así decirlo, podemos ver cómo los mineros están escarbando, ahora sí que con pico y pala, para picar la roca y esta subirla a los carritos para después ser elevada y sacada hacia la superficie para poderla separar y procesar. Y en el segundo túnel podemos ver cómo incluso está una de las máquinas realizando una excavación para que como para abrir camino para que después los mineros suban y piquen la piedra y puedan sacar este mineral. Y continuamos con la extracción de superficie, que seguimos con la extracción de carbono. Esta extracción también se les conoce como a cielo abierto y resulta rentable cuando la veta de carbón está cerca de la superficie. Este método puede recuperar una mayor proporción del yacimiento del carbón que la extracción subterránea, ya que se trabaja en todas las vetas del carbón, llevándose a recuperar el 90% o más del carbón. Las explotaciones a cielo abierto grandes pueden cubrir una zona de muchos kilómetros cuadrados y utilizan piezas de maquinarias muy grandes, incluyendo
dragas excavadoras, que estas retiran el material sobrante, también excavadoras, camiones de gran tonelaje para el transporte de material sobrante y carbón, y las excavadoras de cuba y cintas transportadoras. El material superior del suelo y la roca se rompe primero con explosivos y después se retira con dragas excavadoras o mediante excavadoras y camiones, y una vez expuesta la veta de carbón se perfora, se fractura y se extrae de forma sistemática en tiras. El carbón se carga en grandes camiones o cintas transportadoras para su transporte a la planta de preparación de carbón o directamente en el lugar en donde se va a utilizar. Incluso aquí podemos ver el cómo luce una mina a cielo abierto, y aquí podemos ver las excavadoras con las que se trabaja dentro de esta mina. Una vez dicho todo esto, es importante saber que el acero se puede reciclar, pues su ciclo de vida es ilimitado y no pierde sus propiedades elementales. Esto significa que es sustentable y esto lo convierte en uno de los componentes más reciclados en el mundo, estimándose que un 40% de toda la producción mundial de acero proviene de la chatarra. Y gracias a la producción de acero en México, varias industrias como la automotriz, la aeroespacial, la construcción, la química y hasta alimenticia siguen creciendo, generando día a día trabajo al exportar sus productos o fabricar maquinaria para la industria local o mundial, ¿no? Existen dos formas diferentes de hacer el acero, cada una con diferentes materiales o diferentes tecnologías. Una de ellas es utilizando un horno de oxígeno básico, que en sus siglas en inglés sería BOF, y el siguiente sería utilizando un horno de arco eléctrico. Mismos que más adelante mis compañeros les van a explicar tanto sus beneficios, tanto sus procesos y también sus desventajas.